Hola, Shalom, bendiciones, ¿cómo estás? Te saluda Luciana de Argentina y llegamos hoy al 25 de Kislev. Sí, hoy se celebra Hanukkah y yo la celebro. Pasé por acá para hacerte este video y para contarte por qué sí participo de esta fiesta y considero que es tan importante para el pueblo del Eterno, no solamente para el pueblo judío. Quiero decirte que no es una fiesta pagana, quiero decirte que esto se encuentra en la historia bíblica y también en el Tanaj, en el Antiguo Pacto, ¿sí? Quiero decirte que para los que no saben, Hanukkah en el hebreo quiere decir dedicación, del Strong 2596, que quiere decir dedicar, que también tiene una raíz Hamizbeach, dedicación del altar, ¿sí? Entonces, tiene que ver con puntos específicos importantes acerca de algo que aconteció en Israel en aquel tiempo con el pueblo judío, una historia triste, dura, que le tocó afrontar a ellos en el tiempo que estaba el templo en Jerusalén y se había levantado un ejército con una persona muy perversa, malvada. Antíoco de Epífanes había subyugado, obligado al pueblo judío a profanar el templo. Han profanado el templo. Antíoco de Epífanes había profanado el templo, sacrificó un cerdo en el altar y tenía la intención de helenizar al pueblo judío, o sea, que rindan culto y adoración a las deidades y a los dioses griegos, ¿sí? Antíoco de Epífanes, que estipuló un decreto, ahora te lo voy a leer, que prohibió el Shabbat, prohibió las fiestas, la circuncisión y declaró a la Torá, la declaró ilegal, ¿sí? Así que fue un tiempo duro para ellos, fue una lucha, una batalla para el pueblo judío en aquel tiempo. Esto sucedió en el año 167 de la era común, antes de Mashiach, y fue una batalla en la que el pueblo judío ha sufrido porque se sintieron afectados terriblemente en su fe, en su emuná, en su creencia, en sus costumbres, de la manera que han sido atacados por este perverso conocido como el loco Antíoco de Epífanes. Pero ¿saben qué? Toda historia donde está involucrado el Padre Eterno también, sobre todo que es a la hora de defender a su pueblo fiel, a su pueblo escogido y por sobre todas las cosas un detalle. Mira, esta historia, a pesar de que es triste y dura que le tocó vivir al pueblo judío, tiene una historia tiene un final feliz. Tiene la victoria otorgada, ¿sí? Porque a pesar de que dentro de toda esa historia dura y triste, de toda la imposición que hacía este Antíoco de Epífanes, este perverso, hubo muchos judíos, muchos israelitas que se han vendido, ¿sí? Que se han doblegado ante y se helenizaron. Pero, como yo digo siempre, que en todo lugar y en toda la historia, el Eterno siempre tiene un remanente fiel, ¿sí? El Eterno siempre tiene un remanente fiel que no doblega sus rodillas ante Baal, que es, por sobre todas las cosas, celoso. El pueblo judío es celoso de la Torá, de lo que Hashem les ha entregado. Y saben que se había levantado el ejército de Antíoco de Epífanes, era muchos, era un ejército grande, pero había un grupo pequeño, una minoría, encabezado por Judas Macabeos, que ellos se levantaron y tomaron esa decisión de decir, no podemos permitir esto, nos tenemos que parar en la brecha a defender nuestra cultura, nuestra tradición, la Torá, nuestra fe, todo lo que compete al pueblo judío, y el Eterno les dio la victoria. El Eterno les entregó la victoria en sus manos. Así que es una fiesta con final feliz, por eso es fiesta, la celebramos con mucho gozo, porque después de 2 años prácticamente que ellos estuvieron bajo el dominio de este loco, prohibiéndole todas las cosas, e hizo cosas aberrantes, cosas muy duras, muy tristes. Cuando leas un poquito en la historia te vas a dar cuenta que sin duda los ojos del Padre Eterno siempre han estado. El pueblo judío le ha tocado vivir de todo a lo largo de la historia, pero en todo Hashem, Yahweh, ha dado la victoria a su pueblo, siempre ha defendido a su pueblo.
Así que, y esta es una historia que también relata la escritura en el libro de los Macabeos, que no está en el canon, que está en la Biblia católica, ¿sí? Mira, quiero contarte un poquito lo que había decretado este perverso. Quiero leerte un poquito. Mira lo que hizo. Dice, el decreto de Antíoco. El rey promulgó un decreto en todo su reino, ordenado que todos formaran un solo pueblo y renunciaran a sus propias costumbres. Todas las naciones se sometieron a la orden del rey y muchos israelitas aceptaron el culto oficial. Ofrecieron sacrificio a ídolos y profanaron el Shabbat. Además, el rey envió mensajeros a Jerusalén y a las ciudades de Judá con la orden escrita de que adoptaran las costumbres extrañas del país. Los holocaustos, los sacrificios y las libaciones debían suprimirse en el santuario. Los Shabbat y los días festivos debían ser profanados. El santuario y las cosas santas debían ser mancilladas, debían erigirse, escuche esto tremendo, altares, recintos sagrados y templos a los ídolos, sacrificando cerdos y otros animales impuros. Los niños no debían ser circuncidados y todos debían hacerse abominables a sí mismos con toda clase de impurezas y profanaciones, olvidando así la ley y cambiando todas las prácticas. El que no obraba conforme a la orden del rey debía morir. Ese era el decreto de Antíoco de Epífanes, hasta que se levantó un Judas Macabeo y dijo, esto hay que pararlo, hay que frenarlo, y con uno que se levante, Yahweh da la victoria, porque ellos eran un grupo menor, relata la historia, era un grupo menor, pero Yahweh se glorificó y les dio la victoria. Y quiero contarte un poquito acerca de que sí, mira, tengo la NTV, te voy a leer la NTV, me gustó esta versión, porque está bien sencilla, bien explicativa, porque sí hay textos que hablan de este acontecimiento que hicieron los judíos cuando el Eterno les dio la victoria y volvieron a rededicar y a restaurar el altar del templo, ¿ok? Mira lo que dice aquí, en Números, en el libro de Números 7:10. Los jefes también presentaron las ofrendas de dedicación para el altar. Cuando los ungieron, cada uno puso sus ofrendas ante el altar. El Adón le dijo a Moshe que cada día un jefe lleve su ofrenda para la dedicación del altar. Tremendo, tremendo, tremendo. Mira lo que dice también en Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 9. Dice así, al octavo día hicieron la ceremonia de clausura porque habían celebrado la dedicación al altar durante 7 días y el festival de las enramadas, o sea, Sukkot estaba conectado también con eso. Mire, el festival de las enramadas también, que fue por 7 días. Tremendo, tremendo, tremendo. Vamos al libro de Nehemías. Te lo voy a hacer rapidito, te dejo los textos para que después luego vayas a tu escritura y lo corrobores. Dale, para que veas que esto está, porque muchos dicen que esto que no está, que esto no nos compete a nosotros, que, claro, ¿por qué dicen que no está? ¿Saben por qué? Porque esta es una festividad, pero que no está dentro del marco teórico de Levítico 23, ¿sí? Pero que tiene sus detalles que no son menores y que tienen relevancia, ¿sí? Escucha, en Nehemías capítulo 12 y verso, la letra es muy chiquita, 27, dice así, dedicación de la muralla, también la muralla de Jerusalén fue dedicada. Para la dedicación de la nueva muralla de Jerusalén, se les pidió a los levitas de toda la tierra que fueran a Jerusalén para colaborar con las ceremonias, debían tomar parte en la feliz celebración con sus canciones de acción de gracia, con sus música de címbalos, arpas y liras. Así que era una fiesta con todo realmente, con todo. ¿Saben qué? También algo importante que no nos podíamos perder. A veces estos detalles se pierden con las diferentes traducciones de la Biblia, con las que no se asimilan al original.
Hay un texto conocido, ¿saben qué? En el libro de Proverbios, muy conocido, que es el capítulo 22 y el verso 6, si no me equivoco. El verso 6, todos conocemos que dice, instruye al niño en su camino, en el camino de Adonai, para cuando fuere grande él no se extravíe, no se pierda, ¿sí? Pero ¿saben qué es lo que dice en el original? Dice, dedica a tu hijo en la instrucción. Dedica, habla de dedicar, dedicación, ¿sí? Hanukkah. Así que tremendo, tremendo, imposible decir que esto no está en la historia y no está en el Tanaj, ¿sí? Se encuentra. Así que, y escucha, además, a lo largo de la historia, Hanukkah también se involucró, obviamente se lo conoce también como la fiesta de las luces y de los milagros, ¿sí? Pero saben que el de los milagros hablan los judíos, especialmente los cabalistas, acostumbran a poner muchas luces y acostumbran a comer comidas aceitosas porque ellos consideran que Hashem hizo el milagro del aceite. Pero eso sí, no hay relato en la escritura, sino en la ley oral, ¿ok? En el Talmud está lo del aceite. Pero nosotros, amado, nosotros los que tenemos al Mesías, hebreo, nosotros sabemos cuál es el verdadero simbolismo profético que tiene Hanukkah. Tiene una historia, tiene un contexto histórico y un contexto profético, donde sí está involucrado Mashiach, aunque muchos no lo tomen como relevante, el texto de Juan 10. Ahora te lo voy a leer. Pero hay ciertos detalles que antes quizás no lo habías visto, pero yo te lo quiero contar. ¿Por qué sí es importante? Porque no debemos pasar por alto las palabras de Yeshua, todo lo que Yeshua hablaba, todo lo que salía de la boca de Yeshua, todo lo que Yeshua enseñaba, marcó un antes y un después, y sobre todo las cosas que hizo y los lugares específicos en que acontecieron esas señales. Quiero leerte un poquito el texto de Juan 10, porque tiene que ver con la fiesta de Hanukkah y tiene que ver que en aquel tiempo, en el tiempo de Yeshua, porque cuando sucede lo de Antíoco de Epífanes, Yeshua todavía no estaba. Esto aconteció, lo que conocíamos nosotros como en el tiempo del silencio entre Malaquías, entre Malaquías y Mateo, en la era común antes de Yeshua. Pero en los tiempos de Yeshua, obviamente los judíos ya la celebraban a esta fiesta, y Juan 10 nos relata cosas importantes que no debemos perdernos, y por eso es lo que te quiero animar, más que nada te quiero animar, motivar y hacerte ver a través de las escrituras que sí tiene que ver con nosotros, porque tiene que ver con nuestro Mesías. Tiene que ver con el verdadero simbolismo, significado y acto profético que tiene que ver con nuestro Mashiach. Tiene que ver con nuestro Mesías amado Yeshua. Escucha. Dice en la NTV el Evangelio de Juan, capítulo 10 y verso 22. Ya era invierno. En Israel en este tiempo es invierno. Por eso que Yeshua no pudo haber nacido el 25 de diciembre. Pero este es otro tema, ahora no te lo voy a contar. Pero escucha. Era invierno, dice, y Yeshua estaba en Jerusalén durante el tiempo de Hanukkah, de dedicación. El festival de la dedicación, dice así. Se encontraba en el templo, Yeshua. ¿Quiénes estaban ahí también? Los judíos celebrando Hanukkah. Yeshua también se encontraba ahí, para los que dicen que Yeshua no estaba ahí y no celebró Hanukkah. Escuchen, escuchen. Se encontraba en el templo caminando por la parte conocida como el Pórtico de Salomón,
Y algunas personas lo rodearon y le preguntaron, ¿hasta cuándo nos vas a turbar y nos vas a tener en suspenso? Dinos ya de una vez por todas si tú eres el Mesías. Dinos, por favor. Antes de decirte lo que Yeshua le respondió, pero escucha, me quiero detener en esto. Quiero que te centres un poquito. Si tienes, por favor, consigue o ve a la versión que tengas y lo vas a ir a corroborar. Si no, ve a la NTV. Pero es importante que entiendas todo el contexto de Juan 10, no solamente el texto que habla de que Yeshua estaba en el pórtico de Salomón, en el templo cuando se estaba celebrando Hanukkah. Es importante que nosotros no tomemos solamente un texto, sino que entendamos todo el contexto para poder entender las palabras de Yeshua. Lo que Yeshua estaba haciendo ahí, lo que Yeshua salía de la boca de Yeshua. ¿Y saben qué? El lugar estratégico, el lugar específico. Algo que quizás antes, o al menos a mí me había pasado, porque yo no me había dado cuenta hasta que Yahweh me hizo ver días atrás y empecé con esto. Yahweh me dice, el pórtico de Salomón. El pórtico de Salomón y las palabras de Yeshua. Entonces, para eso uno tiene que leer todo el capítulo y entender qué hacía Yeshua ahí. ¿Qué hacía Yeshua en el pórtico de Salomón? ¿Qué hacía Yeshua en el pórtico de Salomón, en el día de la dedicación, en el templo, cuando los judíos estaban celebrando Hanukkah? ¿Y cómo lo vamos a entender? Leyendo todo el capítulo 10. ¿Sí? Mira, tenme paciencia porque tiene una letra chiquitita. Escúchate, la voy a leer. Dice, el buen pastor y sus ovejas, dice el capítulo 10 del Evangelio de Juan. Dice, les digo la verdad, el que trepa por la pared de un redil a escondidas o en un lugar de entrar por la puerta, con toda seguridad es un ladrón y es un bandido, pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas reconocen la voz del pastor y se le acercan. Él llama a cada una de sus ovejas por su nombre y las lleva afuera del redil. Una vez reunido su propio rebaño, camina delante de las ovejas y ellas le siguen porque conocen su voz. Ninguna seguirá a un desconocido, al contrario, huirán de él porque no le conocen su voz. Punto número 1. ¿Qué hacía Yeshua? Ahí lo vemos. Escuchen. Punto número 1. Nos podemos llegar a entender. ¿Qué hacía Yeshua? No solamente, obvio, en el día de la fiesta de Hanukkah, pero sino en el pórtico de Salomón. ¿Qué representa ese lugar? Yeshua andaba por ahí, caminaba por ahí, lo agolparon algunos de los judíos, le empezaron a hacer preguntas, de los cuales Yeshua empieza a ¿qué? Algunas versiones dicen que él entra en una disputa, pero yo lo veo como más que nada que él está enseñando. O sea, y además que Yeshua estaba profetizando y haciendo cosas tremendas, que ahora te las voy a leer. Punto número 1. Yeshua estaba diciendo, yo soy el buen pastor y yo soy la puerta. Mis ovejas me escuchan mi voz, o sea, escuchan el sonido, mi voz. Yo las llamo, ellas me siguen, me reconocen. El portero le abre la puerta, ellas entran, yo las llevo para el redil. O sea, debemos prestar atención a las palabras de Yeshua. Debemos entender que qué hacía Yeshua ahí, qué estaba enseñando, qué estaba dando a conocer Yeshua ahí en el pórtico de Salomón en el día de Hanukkah. Sigamos leyendo. Los que oyeron a Yeshua usar este ejemplo no entendieron. Había gente que no entendía, como hoy. Como hoy hay gente que todavía no entiende y dice, no, esta fiesta no la tenemos que celebrar, no es nuestra, no nos compete, esto es pagano, esto es para los judíos. Escucha, entonces les dio la explicación. Les digo la verdad, le dijo, yo soy la puerta de las ovejas.
Todos los que vinieren antes que yo eran ladrones y bandidos. Las verdaderas ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Una vez más, él le estaba diciendo, yo soy la Dalet. Yo soy la puerta por donde ustedes tienen que entrar. Escucha. Yo soy la puerta. Los que entran a través de mí serán salvos. Otro punto importante. Estaba hablando que él era la salvación, que él era la vida eterna. Amén. Entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. El propósito del ladrón es robar, matar y destruir, pero mi propósito, Yeshua estaba dando a conocer que él era el Mesías. Yeshua le estaba diciendo, yo soy el Mesías, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta, yo soy el que les doy la vida eterna. El propósito del ladrón es robar, matar y destruir, pero mi propósito es darle vida y vida en abundante. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. El que trabaja a sueldo sale corriendo cuando ve y se le acerca un lobo, abandona las ovejas porque no son suyas y él no es su pastor. Entonces el lobo ataca el rebaño y lo dispersa. ¿Qué estaba enseñando? Ve por favor estas palabras. No son palabras al viento las de Yeshua. Lee el contexto de Juan 10. Entonces el lobo ataca y el rebaño las dispersa. El cuidador contratado sale corriendo porque trabaja solo por el dinero y en realidad no le importan las ovejas. Esos son los pastores asalariados del sistema eclesiástico. Sin embargo, dice, yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, como también mi padre me conoce a mí, yo lo conozco al padre. O sea, ¿qué estaban diciendo ahí? Estaba enseñando de una ejad. Así que yo, dice, sacrifico mi vida por las ovejas y también tengo otras ovejas en otro redil que ir a buscar. Ellas también escucharán mi voz. Y habrá un solo rebaño y un solo pastor. O sea, Yeshua también estaba anunciando su reino. Yeshua ahí estaba anunciando su reino, que habrá un solo reino, un solo rebaño y un solo pastor. Mire todas las palabras importantes que Yeshua estaba diciendo ahí en el pórtico de Salomón. El Padre me ama porque sacrifico mi vida para poder tomarla de nuevo. Nadie me la quita a la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio porque tengo autoridad. Yeshua enseñaba de su autoridad, de que él mismo entregaría su vida por las ovejas. A él nadie lo mató, él mismo se entregó como libación. Pues tengo autoridad para entregarla como quiera y también para volverla a tomar. Esto es lo que ordenó mi Padre. O sea, Yeshua estaba diciendo, todo lo que yo hago es por orden de mi Padre. Al oír esto, las cosas, la gente se dividió. Escuche. En cuanto a su opinión sobre Yeshua. O sea, pasa esto también hoy. Pasa esto también hoy. La división. Los que creen, los que no. Y algunos decían, está loco y endemoniado para escuchar a un hombre así. Y otros decían, no suena como alguien poseído ni endemoniado. ¿Acaso un demonio puede abrir los ojos de los ciegos? ¿Acaso un demonio puede abrir los ojos de los ciegos? ¿Qué estaba haciendo Yeshua en el pórtico de Salomón? Abriendo el entendimiento, abriendo los ojos, ahí dando enseñanza, terribles cátedra les dio Yeshua en el día de Hanukkah en el pórtico de Salomón. Y todavía hay gente que dice que el texto de Juan 10 no tiene relevancia. ¿De verdad no tiene importancia? El punto específico, el punto estratégico. Cada palabra profética que podríamos decir, soltó Yeshua en el pórtico de Salomón, impartió. Habló de la salvación, de la ejad con el Padre, que Él es la puerta, que Él es la verdad, el camino, la vida, que Él es el que le da vida y buenos pastos. Tantos temas importantes habló Yeshua en el pórtico de Salomón. Oh, qué bello esto. Vamos a ir ahora, escuchen,
porque todo se conecta y todo tiene que ver con todo. Cuando yo entendí esto, me maravillaba. De todo, el verdadero, podríamos decir, el verdadero significado de Hanukkah, el verdadero, sin la mezcla, porque obviamente lo que te decía anteriormente, que a lo largo de los siglos los judíos cabalistas agregaron cosas, sus costumbres, sus tradiciones, y también tiene que ver con las luces y con lo que ellos consideran el milagro del aceite, que no está en la Torá, eso sí, y también la menorá de 9 brazos, porque lo que el Eterno mandó a hacer a Moshe, recuerden que era una menorá de 7 brazos, ¿sí? de 7. Entonces los judíos agregaron 2 más. Ellos para Hanukkah usan una menorá de 9 brazos, pero la original es 7, ¿sí? Entonces, pero bueno, sabemos que a pesar de todo es el pueblo del Eterno y a pesar de que ellos tienen mezcla, llegará el momento de la restauración de todas las cosas, que la casa de Judá también tiene que ser restaurada y el Eterno quitará las mezclas y todas las cosas que también está haciendo con nosotros. Así que nos gozamos. Así que ahí te dije algo y espero que la hayas cazado. Hanukkah también tiene que ver con ¿qué? Con la restauración de todas las cosas. ¿Qué se restauró? El altar. ¿Qué se restauró? La dedicación. Nuestra vida, amados, voy a hacer un paréntesis acá, nuestra vida tiene que ser un continuo Hanukkah, los 365 días. Dedicación plena, entrega plena al Eterno. Es demasiado importante esta fiesta. Esta fiesta no es solamente de los judíos. Esta fiesta nos compete también a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos Israel. Aquel que entendió su identidad, aquel que sabe que ha cruzado al otro lado y se convirtió en un hebreo, que fue injertado a la nación del Padre Celestial a través de Yeshua, Romanos 11, que somos Israel, que Judá es nuestro hermano mayor, que en nosotros no puede haber un espíritu antisemita. Su pueblo sigue pereciendo por falta de entendimiento, de conocimiento y de revelación. ¿Cómo no puedes hacerte partícipe de algo que aconteció tan duro al pueblo del Eterno, al pueblo judío, a nuestros hermanos, donde vemos nosotros que el Padre le dio la victoria y que también nos alcanzó a nosotros? ¿Por qué? Porque nosotros somos esos Judas Macabeo. En este tiempo que el Padre nos ha llamado para ser su remanente fiel en medio de las naciones, que estamos juntándonos, aunque estemos en la diáspora, en las naciones dispersos, pero estamos en un mismo sentir. No podemos estar divididos por estas cosas, amados. Tiene que entrar el entendimiento. Tiene que abrirse el entendimiento. Pídele a Yahweh que te abra los ojos para ver las maravillas de su Torah, como dice el Salmo 119. Sí. En estos tiempos tan duros de apostasía, de enfrentamientos que se levantan, a lo largo de la historia siempre hubo faraones y Antíoco de Epífanes. Siempre hubo personas perversas que han subyugado como faraón al pueblo de Israel en Egipto. Como Antíoco de Epífanes, todo lo que le hizo al pueblo judío. Mas, sin embargo, siempre vemos la victoria. Siempre vemos la victoria de la mano del Padre. ¿Cómo no celebrar esta fiesta, amados, entendiendo el contexto histórico y entendiendo el contexto profético en donde se ve involucrado nuestro Mashiach y nosotros, porque son promesas que nos alcanzó por la restauración de todas las cosas en los tiempos finales? Fuimos llamados nosotros, Amós 9:11, a restaurar el tabernáculo caído de David. ¿Cómo puedes decir que esto es una fiesta pagana? Que nosotros no tenemos nada que ver. ¿Qué se nos entregó a nosotros aparte de la Torá? Bellísimo. ¿Acaso no se nos entregó el misterio y el ministerio de la reconciliación y de la restauración de todas las cosas? ¿Qué estamos haciendo nosotros también?
¿Qué hizo Nehemías? Nosotros somos los Judas Macabeos que nos levantamos hoy. Porque si hay algo que el Eterno nos muestra a través de la Escritura y de su carácter, si hay algo que el Eterno nos muestra, es que Él aborrece la mezcla. Él aborrece la mezcla. Él nos llamó para que Israel sea distinción. Él nos dijo, ustedes enseñarán a mi pueblo a distinguir entre lo santo y lo profano. Que ellos se conviertan a ti, no tú a ellos. Nosotros no podemos permitir, aunque seamos minoría, frente a un ejército gigante, como la religión, como los antíocos de Epífane, como los lobos rapaces, como estos pastores que llevan al pueblo al error, que mientras nosotros estamos llevando la bandera en alto de Yahweh, su Torá, su palabra, como dice el proverbio, compra la verdad y no la vendas, porque somos ese remanente pequeño pero fiel, como los macabeos, que no doblegaron sus rodillas ante Baal, que defendieron la verdad del Padre, que no se sentaron en sillas de escarnecedores, no negociaron en la mesa de Jezabel, sino que defendieron la palabra del Eterno. No podemos transar con las tinieblas en este tiempo. Esto no es algo menor. Abre tu entendimiento, por favor. Abre tu entendimiento y decídete festejar esta fiesta, que no tendría que ser una vez al año, nuestra dedicación al Eterno 24/7, dedicando el altar. Antorchas encendidas, nuestra menorá encendida todo el tiempo. En el altar. Mientras hay allá afuera un ejército que se ensañan en decir que somos judaizantes, con la burla, con el rechazo, que se ensañan en decir que la Torá está abolida, que no nos hagan caso, que nosotros somos unos locos, que estamos judaizando, que no hay que guardar el Shabbat, que eso es para los judíos. ¿Realmente ustedes creen que no tendríamos que levantarnos como ese Judas Macabeos a defender lo que se nos ha entregado como un tesoro? Porque ellos eran celosos. El celo por la Torá los llevó a levantarse y pararse en la brecha y decir, no podemos permitir esto. Y Yahweh hoy también tiene un remanente fiel, que sabe marcar la diferencia y sabe defender lo que el Eterno le entregó. No se doblega ante las tinieblas, ni ante las lisonjas, ni las propuestas que pueden venir. Mucho cuidado con eso. Mucho cuidado con eso. Somos pueblo escogido. Fuimos llamados a ser luz en medio de las tinieblas, luz a los gentiles. No podemos mezclarnos. Antíoco de Epífanes quería helenizar al pueblo judío, que ellos dejen toda su cultura, su fe hebrea, y rindan adoración a Zeus, a los dioses griegos. No podemos mezclarnos con el paganismo, no tenemos nada que ver con el paganismo. No tenemos absolutamente nada que ver con la mezcla. En su infinita misericordia, Él nos llamó y nos entregó su Torá, porque a través de su palabra y de la obediencia a sus mandamientos estamos siendo limpios y purificados para de vuelta entrar al lugar santo. No vendas la verdad. No vendas tu aceite. Mantén encendida tu lámpara. Mantén encendida tu lámpara. Mantente fiel al Eterno. Mantente fiel, porque van a venir tiempos más difíciles.
Mantente fiel y firme frente al paganismo que quiere arrasar con todo muchas veces. Mantente firme. Nosotros no podemos negociar. Nuestros ojos ya fueron abiertos. Ni qué mundial, ni qué Navidad, ni nada. Nada de esas cosas. Somos un pueblo santo. Real sacerdocio, nación santa. No nos podemos mezclar. Así que te quiero dejar esto. Mira, no me quiero ir, a veces me entusiasmo, pero no quiero hacer un video muy largo. Solamente quiero contarte que esto era tremendo. Que también, amados, que también nosotros tenemos que ver. Tenemos que ver. Mira, después de haberte leído lo de Juan, las palabras de Yeshua, todo lo que Yeshua enseñó en el pórtico de Salomón. Vamos al libro de Hechos. Conocemos, historia conocida. El cojo, ¿dónde estaba el cojo? Que se le acercó Pedro y Juan. ¿Se acuerdan? ¿Dónde quedaba eso? En la Hermosa, ahí, en el pórtico de Salomón. Escucha. Hechos 3. Luego de que ya Pedro, Kefa, había sanado al cojo que estaba sentado, que pedía limosna, ¿se acuerdan? Dice en el verso 11, llenos de asombro, salieron todos corriendo. ¿Hacia dónde? Hacia el pórtico de Salomón, donde estaba el hombre sujetado fuertemente a Johanán y a Kefa, o sea, a Pedro y a Juan. Otra vez vuelve a nombrar el pórtico de Salomón. ¿Tú crees que es casual esto? ¿Qué hacían los discípulos, los talmidín? ¿Qué hacían en ese lugar? Ya en Hechos de los Apóstoles relata que Yeshua ya había ascendido a los Shamaín, a los cielos. Uno más. Y espero que estés ahí conectando. Uno más. Hechos 5. Escucha. Hechos 5, capítulo 5, verso 12. Los apóstoles sanan a muchos, dice el título. Dice, los apóstoles hacían muchas señales, milagros y maravillas entre la gente. Y todos los creyentes se reunían con frecuencia en el templo, en el área conocida como el pórtico de Salomón. Otra vez el pórtico de Salomón. O sea, la gente se agolpaba y sucedían estruendos. No solamente que Pedro dio el discurso, se convirtieron 3.000 personas, eran judíos, pero creyeron en Yeshua porque Pedro pregonaba acerca de la resurrección y de creer en el Mashiach. Recuerda. Se convirtieron personas que creyeron en Yeshua. Fueron llenos del Rúa. Recuerden que fue después de Shavuot, cuando fueron llenos del Rúa y capacitados para ir a ejercer esa tarea, ya empoderados. Porque ¿saben qué? ¿Qué les dijo Yeshua? A ver, ¿se dan cuenta de lo que les estoy leyendo? ¿Se dan cuenta que Hanukkah engloba no solamente la fiesta de la dedicación del templo, del altar del templo, por la victoria que le dio el Padre a los macabeos, a los judíos y lo que pasó, sino que en su contexto profético vemos todo lo que pasó con Yeshua, en un lugar específico que tiene gran importancia, que nos decían que antes que el texto de Juan 10 no decía nada, tiene mucho, ¿sí? Porque cuando entendemos que se la conoce como la fiesta de los milagros, ¿quién es el hacedor de milagros? Yeshua. ¿Y qué fue el legado que le dejó Yeshua a los talmidín, a los discípulos? Les dijo, y estas
señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, sanarán enfermos, pondrán las manos, hablarán nuevas lenguas. Fiesta de los milagros, señales, prodigios, maravillas, poder de Elohim, de la mano de los apóstoles. Se agolpaba la gente, pero ¿dónde se agolpaba? ¿Por qué se agolpaba ahí? Porque tenían la costumbre de que ellos siguieron haciendo lo mismo que hacía Yeshua. Yeshua se agolpaba en el pórtico de Salomón y sucedían cosas. O sea, ¿qué me habla esto a mí? Que era un lugar específico y estratégico y profético, donde Yeshua enseñaba, profetizaba, anunció su reino y que él era el pastor. Y los discípulos vieron eso y sabían lo que significaba ese lugar. Y les dejó el legado y ellos siguieron haciendo eso después de que Yeshua ascendió. Lo vemos en Hechos. Entonces, el pórtico de Salomón no era un lugar casual. Lo que pasa es que a nosotros se nos va, a veces cuando no leemos el contexto, nos perdemos de muchas cosas importantes. De todo lo que habla el capítulo, de las palabras de Yeshua, tenemos que prestar atención a las palabras relevantes de Yeshua. ¿Qué enseñó Yeshua? ¿Qué vino a hacer ese día ahí? ¿Casualidad que Yeshua enseñó todas esas cosas el día de Hanukkah? Miren, los apóstoles, hacían muchas señales, milagros y maravillas entre la gente y todos los creyentes se reunían con frecuencia, o sea, que estaban acostumbrados que cada vez que iba a acontecer algo, o sea, no iban a cualquier lugar a buscar su sanidad, a buscar el milagro, era concentración en el pórtico de Salomón. ¡Wow! En el pórtico de Salomón. Dice, con frecuencia en el templo, en el área conocida como el pórtico de Salomón. Dice, cada vez más personas, multitudes, entre hombres y mujeres creían en Mashiach, se acercaban al Adón como resultado del trabajo de los apóstoles. ¿Y qué era que habían aprendido? Habían aprendido del legado que les dio Yeshua, los apóstoles. Les dijo, estas señales ustedes van a hacer y aún cosas mayores que yo van a hacer si ustedes creen. ¿Creen? Porque en mi nombre. Autoridad, poder, manifestación, milagro, prodigio, maravilla, pórtico de Salomón, Hanukkah. ¿No se conecta? Tiene que ver con nosotros. Dice, multitudes de hombres y mujeres creían y se acercaban al Adón como resultado del trabajo de los apóstoles. La gente se sacaba a los enfermos a las calles, las camas, las camillas. Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Con la sombra de Pedro. Pedro estaba lleno, empoderado. ¿Qué había pasado después de Shavuot? No era la sombra, ni tampoco Pedro. No era la sombra, ni tampoco Pedro. Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Tremendo. Me copé con una canción viejísima. Viejísima. Amados, el pórtico de Salomón. El pórtico de Salomón. Escucha. ¿Dónde quedaba el pórtico de Salomón? Porque tenemos que entender que era un lugar específico, estratégico, que con frecuencia iban ahí porque vieron a Yeshua, Yeshua iba ahí, y ahí se paraba, y ahí enseñaba, y ahí establecía reino, y ahí profetizaba, y hacía actos proféticos, y ahí, ¿qué más? ¿Qué más? Les dijo a ellos, yo soy el buen pastor, mis ovejas me conocen, yo entrego mi vida por ellas, yo y el Padre somos uno.
Vayan y lean todas las cosas que habló Yeshua y enseñó ahí. Yo soy la vida eterna. Yo soy el maná, los pastos que ellos tienen que comer. Y algo importante, que también tiene relevancia, que no lo podemos pasar por alto. Porque el pórtico de Salomón, ¿dónde quedaba el pórtico de Salomón? El pórtico de Salomón quedaba frente al Monte de los Olivos. Por eso dice que con frecuencia iban ahí. Y ahí seguían las señales, los prodigios, las maravillas. Se agolpaban. Estaban expectantes, maravillados, atónitos y cada vez más traían. ¿Por qué? ¿Por qué? Ellos no conocían ese lugar, no sabían qué significaba toda esa área ahí, conocida como la puerta del oriente, conocida como la puerta del Kadam, que es la puerta que se apertura en Shabbat. Ellos eran judíos. Ellos sabían todo lo que significaba ese lugar, todo lo que Yeshua había hecho, todo lo que Yeshua profetizó. ¿Y saben qué? ¿Qué hacían ahí? Según la profecía de Zacarías 14, ellos sabían que según la profecía de Zacarías, Yeshua tenía que retornar, porque en el mismo lugar que lo vieron irse, ¿recuerdan eso? Varones galileos. En el mismo lugar que lo vieron irse, él iba a retornar, porque dice la profecía de Zacarías que él pondrá los pies sobre el monte de los olivos y lo partirá en dos. ¿Y qué hacían expectantes ahí ellos? ¿Qué hacían todos reunidos ahí? Porque dice una parte que me parece, en Hechos, porque creo que está en la Reina Valera. En la NTV no dice. Dice, estaban todos expectantes, unánimes, juntos. Expectantes, unánimes y juntos. ¿Su pueblo está hoy así? Porque ¿saben qué? El lugar específico, el lugar estratégico era el pórtico de Salomón, que quedaba enfrente al Monte de los Olivos, donde ocurrían los acontecimientos más maravillosos y estruendosos de la historia, de la mano de los discípulos que le había dejado el legado Yeshua, porque les dijo, estas señales seguirán a los que creen y en mi nombre. ¿Y por qué ahí? Porque ellos sabían que un día el Mesías retornaría. Por eso, cuando Yeshua estaba en el pórtico de Salomón, supuestamente debatiendo, pero él estaba dando actos proféticos y enseñando y dando cátedra en ese lugar, Yeshua estaba anunciando su segunda venida. Les estuvo profetizando de su segunda venida y no entendieron. Yeshua es la luz. Yeshua es la puerta. Yeshua es el hacedor de milagros. ¿Te das cuenta que no podés dejar de participar en esta fiesta, que también a nosotros nos compete, que también habla de los tiempos finales, de la restauración de todas las cosas, de su remanente fiel, de su pueblo fiel que defiende la Torá y volvió al pacto, a restaurar el tabernáculo caído de David y el altar? ¿Cómo puede ser que digas que esto es una fiesta pagana y que no le encuentres relevancia aún en el texto de Juan 10? Ve y estudia, ve y medita, ve y reflexiona. Pídele al Padre que te abra tus ojos. Como le dijeron ahí, parece un endemoniado, un loco. Pero le dijo otro, no parece un endemoniado ni loco.
Porque una persona poseída no puede abrir los ojos de los ciegos. ¿Qué estaba haciendo Yeshua en el pórtico del Salomón? Corriendo los velos, rascando. Yeshua traía revelación. Él es la luz. Él se reveló como la luz ese día en el pórtico de Salomón. Él es el hacedor de milagros. Él hacía milagros y lo vieron los discípulos, y los discípulos después siguieron haciendo los mismos señales, milagros y más. En ese mismo lugar. Todo se conecta, todo es un punto específico, estratégico, maravilloso. En ese mismo lugar se agolpaba la gente, venían. ¿Por qué? Porque la fama corría la voz. Se agolpaba la multitud, se agolpaba la gente en ese lugar. ¿Por qué? Porque sabían, los que creyeron, sabían de la profecía de Zacarías, que frente al pórtico de Salomón estaba el monte de los olivos, que de ahí pondría sus pies el Mesías, porque ellos, al estar juntos y unánimes como en el Shavuot, en el Pentecostés, así estaban juntos y unánimes, expectantes. Oh my God. Juntos y unánimes, expectantes, porque ellos creían que Yeshua iba a retornar en el tiempo de ellos. Por eso ellos estaban ahí, con gozo, felices, juntos y unánimes ahí. Ahí ellos felices diciendo en el mismo punto estratégico donde nosotros vimos cosas hacer a nuestro Rabbi, enseñar y manifestar su poder, manifestar las enseñanzas, todo lo que él dijo, y acá lo vamos a esperar, aquí en el pórtico de Salomón. Porque él tiene que pisar los pies sobre el monte de los olivos. Aleluya. Aleluya. ¡Wow! Casi una hora. ¡No! Se voló. Ay, Dios. Quería hacer un video corto y se me fue. Amados, esta servidora que ves acá ya llevó el 5º año celebrando Hanukkah. Ha sido este año particularmente por lo que el Padre me había mostrado estos días y dije lo quiero hacer un video. Se me ha descompuesto muchas veces el celular. He tenido luchas para grabarme este video. Espero haber sido clara y animarte a que vayas a la palabra y que se te pueda abrir las escrituras, abrir los ojos y ver las perlas y las maravillas que se encuentran ahí, que tiene que ver con nosotros. Tiene que ver con nosotros. Ya vuelvo y te repito, la fiesta de Hanukkah quiere decir dedicación. El propósito es dedicar y consagrar el altar, pero todo en su contexto profético. Tiene que ver con nuestro Mesías. Tiene que ver con una vida dedicada a lo que por celo defendieron a la muerte los macabeos, que es la bendita Torá que el Padre nos ha revelado a nosotros. Así que para mí, sin duda, obviamente tiene, aparte de que en lo personal, la atmósfera que deja Hanukkah, la manifestación, yo soy portadora de milagros. El Padre, bueno, nosotros somos milagros andantes de por sí, portamos milagro, pero en la fiesta, estando estos 8 días de la luminaria, el Padre siempre ha hecho cosas extraordinarias en mi hogar, en mi vida, en la vida de mi esposo, así que yo la celebro con todo mi corazón, con todo gozo, y cada año me maravillo en lo que el Padre trae a revelación, en lo que podemos entender. No, vuelvo y repito, no es una fiesta pagana, es una fiesta que sí, no está en el marco teórico de Levítico 23, es algo que aconteció en la historia del pueblo judío, en Israel, con respecto al templo en aquella época, con un perverso Antíoco de Epífanes, pero vemos siempre que toda historia tiene un final feliz. Yahweh da la victoria a su pueblo
y también en los acontecimientos proféticos que relatan Hechos de los Apóstoles, de la mano de los Talmidín de Yeshua, de la mano de Yeshua, cuando nosotros nos centramos en las palabras de nuestro Mashiach, en las enseñanzas poderosas que Él dejó, en cada acto profético y en cada lugar específico que tiene un significado importante y no podemos pasar por alto, sobre todo poder hacerlo con entendimiento, con entendimiento. No, esto no es solamente de los judíos, esto también nos compete a nosotros, solamente que tiene que correrse el velo y dejar un poco el egoísmo y el orgullo de lado y quizás ponernos a prestar más en los detalles que quizás en la escritura al leerlos por ahí no nos habíamos dado cuenta, pero todo se conecta, todo tiene que ver con todo y esta fiesta es maravillosa, es maravillosa. Somos un pueblo que ha sido separado, apartado, un pueblo santo, un pueblo Kadosh, un pueblo consagrado para Yahweh. Hanukkah tiene que ser todos los días. Nuestra vida tiene que ser en libación al Padre. Por todo lo que Él es, por todo lo que Él hace por nosotros, por habernos entregado su bendita Torah y a Yeshua, y por habernos levantado como ese remanente fiel en medio de las naciones en este tiempo para defender nuestra cultura hebrea, nuestra fe, nuestra emuná, que no tenemos nada que ver con el paganismo y lo defendemos a muerte. Así que no quiero hacer más largo, me voy a despedir ya. Espero que me hayas entendido. Espero que me hayas entendido. De todas maneras te dejo las citas por ahí y tienes 8 días para ir estudiando, corroborando. Si tú eres nuevo, si tú no conocías de esto y si tú dispones tu corazón, a lo mejor entras en el entendimiento luego de dedicarte a estudiar, a leer y quizás para que lo celebres el año que viene. Y si tú eres de esas personas que pensaban de que no, esto no tiene nada que ver con nosotros, que esto es pagano, que no, amado, tiene todo que ver con nosotros porque tiene que ver con la restauración, de que hemos vuelto al pacto, la fiesta, el gozo, la victoria. Mira, voy a cerrar con esto porque no había leído. A ver. Primera de Macabeo. Segunda, mira. Se me había pasado esto. Cierro con esto, ya se me va 1 hora. Habla de la purificación y la dedicación del templo. Mira, Macabeo y sus partidarios, guiados por el Adón, recuperaron el templo y la ciudad. Derribaron los altares erigidos por los extranjeros en la vía pública y también los recintos sagrados. Una vez purificado el templo, escucha esto, una vez purificado el templo, construyeron otro altar, luego sacando fuego del pedernal, ofrecieron un sacrificio después de 2 años de interrupción. Y renovaron el incienso, las lámparas y los panes de la ofrenda. Hecho esto, postrados, profundamente postrados. Oh, tiene que ver con postración, tiene que ver con rendirnos a Él. Oh, Padre amado. Postrados, suplicaron al Adón, dice, que nunca más los dejara caer en semejantes desgracias. Si alguna vez volvían a pecar, los corrigiera Él mismo con bondad en lugar de entregarlos a paganos, blasfemos y crueles. El mismo día, aleluya, el mismo día en que el templo había sido profanado por los extranjeros, es decir, el 25 de Kislev, tuvo lugar la purificación del templo. Baruch Hashem por siempre. Todos la celebraron con alegría. Durante 8 días, como se celebra la fiesta de las enramadas. Sukkot se conecta. Recordando que poco tiempo antes habían tenido que pasar esa misma fiesta en las montañas y en las cavernas, igual que las fieras. Por eso, llevando de la mano de los tiranos ramas y palmas, aquel que había llevado al término la purificación del lugar santo. Y por una resolución votada públicamente ordenaron que toda la nación de los judíos celebraran cada año esta misma fiesta. ¡Ah! ¡Baruch Hashem!
Mira mi Biblia católica. Yo me la compré especialmente para esta historia, para esta fiesta que necesitábamos estudiar esto. Y la verdad que tremendo, tremendo. Así que me emociona, a mí me estremecen estas historias así, me emociona tremendamente. Y bueno, así que te mando un cariño grande, te mando un abrazo, espero con todo mi corazón que puedas entrar en la revelación y en el entendimiento de su bendita Torá y puedas añadirte al pueblo del Eterno para celebrar esta fiesta maravillosa como su nación escogida. Amén. Les bendigo grandemente, les saludo, un abrazo grande de aquí desde el norte de Argentina. Shalom, shalom. Hanukkah Sameach.